Verso 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ok, Pablo, en cierta forma, él está como que dando a conocer su pasado, lo que él era antes de que el Señor Jesucristo le revelara estas cosas. Y él dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Esa era la misión de Pablo, Saulo en aquel entonces, cuando él estaba en el judaísmo. Ahora, es interesante también que él habla cuando estaba yo en el judaísmo, o cuando estaba en el judaísmo. Eso quiere decir que en el momento que él es interceptado por Cristo, ya él no pertenece al judaísmo, a la religión. Porque Cristo no es una religión. Cristo es vida. Es el camino, la verdad y la vida. Y ahora quien ha entendido o a quien Cristo se le ha revelado, le ha cambiado la vida. Entonces, ya él no está en el judaísmo. Pablo está consciente de eso. Ya yo no soy más religioso. Porque no depende de esa religiosidad, de ese patrón que yo seguía o que tenía que seguir para poder adquirir una salvación o vivir de manera recta delante de Dios. Entonces allí Pablo manifiesta ese pasado de él antes de ser interceptado por Cristo, y él dice que él, sin vergüenza, dice que él asolaba, la perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Él sabía que había una parte de esos hombres que estaban con Cristo, esos discípulos, esa gente que seguía a ese hombre a quien él perseguía. Esos eran los que estaban en lo correcto. Y él, que estaba en el judaísmo, en la parte religiosa, en los sacerdotes, los escribas, los fariseos, él en este verso él está dando a entender, esto no es lo correcto. Estos no son la verdad. Este hombre es la verdad. Entonces, en aquel tiempo, él está haciendo una separación de tiempo. En aquel tiempo, cuando yo estaba en el judaísmo, yo perseguía ¿a quién? A la iglesia de Dios. Siendo estos en el judaísmo llamado iglesia de Dios. Entonces, Pablo entendió eso. Pablo entendió, no son los religiosos, no son los fariseos, no son los escribas, son esa cuerda de hombres a quienes la llamaban locos por perseguir a este Jesucristo, o a este Jesús de Nazaret. Esa es la iglesia de Dios. Esa es la iglesia de Dios. Lo que nos enseña a nosotros en nuestros días, que no todo lo que brilla es oro. No todo aquel que va a una iglesia cristiana bien vestido, con su flu, con su Biblia bajo el brazo, cumple con el diezmo, oferta de vez en cuando, no se pierde los cultos de enseñanza, los cultos de oraciones, las escuelas bíblicas dominicales,
no se pierde los cultos de fines de semana, o sea, está siempre al día. No todo lo que brilla es oro. Y ahí está Pablo diciendo eso superficialmente o quizás intencionalmente. Él está lanzando esa conchita ahí, diciendo que yo, estando en el judaísmo, o sea, en lo religioso, perseguía ¿a quién? A la iglesia de Dios. Esto sí era la iglesia, o son la iglesia de Dios, a quienes nosotros rechazábamos, a quienes nosotros perseguíamos, a quienes nosotros matamos en algunas oportunidades. Él entendió aquí quién verdaderamente era la iglesia de Dios. Y ojo, lo más importante, no lo aprendió de hombre, sino por el propio Jesucristo. Se lo reveló Cristo. De manera que lo que tú has entendido es porque te lo ha revelado nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acceder a este contenido. Te invitamos a que continúes disfrutando de lo que Dios tiene preparado para nosotros. No dudes.